Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a hacer, una pequeña review que espero que no sea muy larga. Es uno de los célebres autores del surrealismo español, ni más ni menos que Salvador Dalí. Esta es una colección de 5 fragancias que vemos, está realizada por Parfums de Dalí, que vemos aquí. Le damos la vuelta, vemos Parfum Salvador Dalí en París. Estos son 5 fragancias que yo digo ahora, y vemos ahora lo que es la obra en sí de este genial pintor, escritor, escenógrafo. Hizo un poco de todo en su vida. Y esto es un regalo de mi querido amigo Andrés, de la Marina Alta de Alicante, perteneciente al pueblo de Pego. Eso ya pegando, nunca de Pego, pegando ya a Valencia. Es un pueblecito interior de Alicante, ya digo, de la Marina Alta. Principalmente vamos a hablar un poco de la vida de Dalí, un poquito, porque podremos escribir 20.000 libros. Decimos que Salvador Dalí se llama Salvador Felipe Jacinto Dalí Domenech, marqués de Dalí de Púbol, nacido en Figueras el 11 de mayo de 1904 y murió en Figueras el 23 de enero de 1989. Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo, escritor español del siglo XX y es el máximo responsable del surrealismo, como ya sabéis. En 1922, Dalí se alojó en la célebre residencia de estudiantes de Madrid para comenzar su estudio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dalí fue expulsado de la academia en 1926 por afirmar que no había nadie en esa academia en condiciones de examinarlo. Ya vemos también la excentricidad que tenía este autor. Las pinturas de Dalí se convierten distintas para toda su obra posterior y absorbía influencias de Velázquez, entre otros autores. En 1929 colaboró con el director de cine Luis Buñuel, amigo de la residencia, ya que he comentado, realizando 2 películas famosas, El perro andaluz y La edad de oro. En 1931, Dalí pintó una de sus obras más célebres, La persistencia de memoria, también llamada Los relojes blandos, famosa en Nueva York. Empezó todo en la década de los años 30. Como vemos, en 1936 participó con un traje de buzo y escafandra y llegó a la conferencia con un taco de billar y un par de perros sabuesos rusos, que se tuvo que quitar el casco para tomar aire y quería mostrar que estaba sumergiéndose en la mente humana. Entre otras cosas, también colaboró con creaciones teatrales y colaboró con Alfred Hitchcock en la película Spellbound. Dalí realizó en total 1.500 pinturas y su característica principal de la obra de Dalí, que era muy minucioso en el detalle de las formas y tenía un método paranoico crítico en cada uno de los detalles. Bueno, pues digamos, vamos al tema perfumístico. Empezamos que Dalí Parfums Dalí, estuvo en vida hasta el año 1989. Él empezó en 1900, a través de, pues no sé si es que fue una cosa de él y tal, realizar los perfumes, y entonces, estando en vida en 1983, realizó el primer perfume, Dalí Parfum, hasta el año pasado, el 2022, que realizó un perfume unisex que se llama Vision Enigmat de Soleil de Dessert, en francés. Así que os comento ahora con la primera fragancia. Este viene el estuchito. Este es simplemente, para que proteja un poquito y no caiga también la suciedad y demás. Esto es de metraquilato, vemos aquí. Son unas cosas que ya tiene ya muchos años, y como vemos, Salvador Dalí como una firma pronunciada en este caso. Y vemos que Laguna es una de los perfumes que está escrito, que está puesto aquí, está escrito como un eau de toilette. Estos son 5 ml, lo que es lo mismo 0,17, por eso digo siempre onzas fluidas americanas. Y vemos que lo poquito que tiene, esta es una de las obras de los labios tan comunes de Dalí.
Esta es una obra perfumística realizada, ya digo, en 1991. Es una fragancia de la familia olfativa frutal para mujeres, realizada por Max Buxton. Tiene una salida de piña, limón, pomelo, hoja de gálbano, melocotón, ciruela, mandarina y frambuesa, un corazón de iris, palo de rosa, jazmín, lirio de los valles y rosa de Egipto, y un fondo de coco, vainilla, sándalo, abatonca, almizcle, pachulí, ámbar y cedro. Vemos, esta es la primera fragancia. La he podido probar, pues la típica muy floral, que digamos. Luego este de aquí es Salvador, se llama Salvador, es un perfume ya de hombre. Salvador también es una concentración de toaleta, si la he podido probar más, esta es la que más me gusta. Salvador es el nombre que realiza también en aquella época, en 1992, ya con la muerte de Salvador Dalí, que murió en 1989 ya. Esto fue a posteriori. Este perfume fue de 1992, que he dicho, y está realizado por los perfumistas Gerard Anthony y Ilias Hermenides. Tiene una salida de estragón, abrótano, cilantro, aldehídos, alcarabea, notas verdes, pimienta y bergamota, un corazón de rosa, jazmín, canela y clavel, y un fondo de cuero, musgo de roble, cedro, pachulí, vainilla, almizcle, ámbar y haba tonka. Este es el frasco que más me gusta. También lo he podido probar. No sé si estará actualmente a la venta, pero desde luego perfume de hombre bastante bueno. Es el típico perfume con características ochenteras de aquella época, que se mete ya en los 90, ya digo, realizada en 1992. Y ese toque de rosa y jazmín que le da junto con el clavel, en lo poco que lo he podido probar, pues es una maravilla. Y el fondo de cuero con musgo de roble, cedro, pachulí, tiene un montón de notas y un carácter dulce con el haba tonka. Así que lo dejamos aquí, no quiero gastarlo más, pero bueno, viene en formato de splash todo esto. Vamos a ver si lo podemos sacar, porque viene un poquito enroscado y es así como viene. Vale, esto, digamos, este es de mujer, este es de hombre. Este es el siguiente de mujer, es Dalissime, que os comento también, es un perfume de mujeres lanzado en 1994, realizado por Max Buxton, con salida de durazno, chabacano, piña y ciruela, sabéis si lo podemos sacar, con un corazón de jazmín. Bueno, si no lo dejamos aquí y listo. Con un corazón de jazmín, rosa, narciso. Sí, vamos a intentarlo sacar, porque y si se cae pues no pasa nada tampoco, para que lo veáis. A mí me gusta que lo veáis todo. Es como he dicho, un corazón de jazmín, rosa, narciso y lirio, y un fondo de vainilla, sándalo, almizcle, ámbar y haba tonka. Este famoso perfume también, bueno, pues sobre todo las notas que más predominan, el jazmín, la rosa, el narciso, también muy común en aquella época, un perfume de los años 90, que no sé si actualmente estará por internet, y si lo podéis encontrar para tenerlo el día de mañana en colección. Yo creo que está difícil la cosa como está, para pedirlo por internet, no lo sé. Pero vamos, que he estado viendo precios y se disparan. El siguiente es Salvador Dalí, Formen. Es el que más tiene, que viene muy encajado, ya digo, 8 ml, es una concentración eau de toilette, y lanzado en 1987, el perfumista es Thierry Basser, y tiene una salida de anís, escalaría, lavanda, estragón, albahaca, bergamota, naranja, tangerina y limón, un montón de notas. Luego un corazón de geranio, jazmín, heliotropo y lirio, y un fondo de musgo de roble, pachulí, sándalo, vetiver, ámbar, cedro y vainilla, un montón de notas. Este es también muy característico de los años 80, es la típica salida de anís,
con lavanda, con albahaca. No es un perfume tampoco no es cítrico tampoco, tiene la nota de naranja, pero sobre todo lo que es floral, el tipo floral que le da el geranio, el jazmín y el lirio. Y el fondo ya vemos de los típicos fougères de los años 80, de musgo de roble, pacholí, sándalo, las notas que me gustan a mí, vetiver, las notas fuertes, las notas a cedro y, bueno, un toque de vainilla y ámbar que le dan el dulzor. Y por último, este que ya es que ni siquiera lo he podido oler porque es que ya queda muy poco. Este es el único, digamos, pone parfum de toilette, es, digamos, una concentración de perfume. Y este ya es de mujer por último, este se llama Salvador Dalí, tal cual, y es el del año, es un perfume ochentero de 1985 y os sonará el gran maestro perfumista realizado por el gran maestro perfumista Alberto Morillas. Este es como he dicho, una concentración de perfume, es un agua de perfume y perfume tocador. Y tiene una salida de aldehídos, incienso, clavo de olor, notas afrutadas, albahaca y notas verdes, bergamota y mandarina. Un corazón de narciso, azucena, muy floral, es todo floral, jazmín, nardos, mimosa, raíz de lirio, lirio de los valles, rosa y flor de azahar del naranjo, y un fondo de benjuí, mirra, ámbar, sándalo, musgo de roble, vainilla, cedro, almizcle y pacholí. Un montón de notas. Son 5 fragancias que, bueno, pues que tengo ya en colección. Son simplemente, bueno, quería hacer la reseña porque ya me lo regaló mi amigo, estaba pendiente de hacer la reseña, me lo envió. Esta es la reseña que hago para que lo tengáis. Si alguno lo habéis probado o alguno tiene algún perfumito de estos, pues bueno. Ya he visto que los precios se disparan por internet. Estas son mis 5 fragancias. Esta es la de mujer, esta es de hombre, esta es otra de mujer, esta es de hombre y la última de mujer. Digamos, son las dos de hombre, que son estas de aquí, y las 3 de mujer. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like, ahí queda la reseña. No suelo reseñar tampoco mucho perfume de mujer, pues bueno, en este caso ha ganado por goleada de 3-2, 3 perfumes de mujer con 2 de hombre. Y nada, saludos al pueblo de Pego, allí en Alicante, que bueno, que gracias a mi amigo la ha podido conseguir, ya digo, es una cosa de su familia que lo tenía guardado. Y como me tiene tanto aprecio, pues nada, me lo dio y por poco que quede el líquido en sus botellas, el detalle es lo que cuenta. Así que agradecido, muchas gracias Andrés y ya nos veremos por allí, por Alicante, tanto en Alicante como en cualquier sitio. Nada, hasta el siguiente vídeo y nos vemos próximamente. Gracias por visualizar. Thank you.